Muy buenas, queridos oyentes del canal literario RG. Vamos a hacer una lectura del autor austríaco Karl Raimund Popper sobre su libro La sociedad abierta y los enemigos. O sea, la sociedad abierta y sus enemigos, perdón. Se llama El historicismo y el mito del destino. A por ello. Se halla ampliamente difundida la creencia de que toda actitud verdaderamente científica o filosófica, como así también toda comprensión más profunda de la vida social en general, debe basarse en la contemplación e interpretación de la historia humana. En tanto que el hombre corriente acepta sin consideraciones ulteriores su modo de vida y la importancia de sus experiencias personales y pequeñas luchas cotidianas, se suele decir que el investigador o filósofo social debe examinar las cosas desde un plano más elevado. Así, desde su ángulo, ve al individuo como un peón, como un instrumento casi insignificante dentro del tablero general del desarrollo humano. Y descubre entonces que los actores realmente importantes en el escenario de la historia son o bien las grandes naciones y sus grandes líderes, o bien quizás las grandes clases o las grandes ideas. Sea ello como fuere, nuestro investigador tratará de comprender el significado de la comedia representada en el escenario histórico y las leyes que rigen el desarrollo histórico. Claro está que si logra hacerlo será capaz de predecir las evoluciones futuras de la humanidad. Podrá asimismo dar una base sólida a la política y suministrarnos consejos prácticos acerca de las decisiones políticas que pueden tener éxito o están destinadas al fracaso. Tal es la descripción sumamente sintética de la actitud que denominaremos historicismo. Se trata de una antigua idea, o más bien de un conjunto de ideas más o menos vinculadas entre sí que han terminado por convertirse, desgraciadamente, en parte tan grande de nuestra atmósfera espiritual, que por lo común las damos por sentados sin ponernos en tela de juicio. En otra parte he tratado de demostrar que el enfoque historicista de las ciencias sociales ofrece resultados verdaderamente pobres. He tratado también de perfilar un método que a mi juicio podrá producir mejores frutos. Pero aun cuando el historicismo sea un método defectuoso, incapaz de producir resultados de valor, puede resultar útil el estudio de la forma en que se originó y que llegó a difundirse con tanto éxito. Una indagación histórica emprendida en este propósito puede servir al mismo tiempo para analizar la variedad de ideas que se ha ido acumulando alrededor de la doctrina historicista central, la cual afirma que la historia está regida por leyes históricas o evolutivas específicas, cuyo descubrimiento podrá permitirnos profetizar el destino del hombre. Puede hallarse un buen ejemplo de historicismo al que hasta ahora solo hemos caracterizado en forma más bien abstracta, en una de sus formas más simples y antiguas, a saber, la doctrina del pueblo elegido. Se intenta con ella tornar comprensible la historia mediante una interpretación teísta, es decir, mediante el reconocimiento de Dios como autor de la comedia representada sobre el escenario histórico. La teoría del pueblo elegido supone en particular que Dios ha escogido un pueblo para que se desempeñe como instrumento dilecto de su voluntad, y también que este pueblo habrá de heredar la tierra. En esta teoría, la ley del desarrollo histórico responde a la voluntad de Dios. He aquí, pues, la diferencia específica que distingue la forma teísta de las demás formas de historicismo. El historicismo naturalista, por ejemplo, podrá tratar la ley evolutiva como una ley de la naturaleza. Un historicismo espiritualista como la ley del desarrollo espiritual. Un historicismo económico, por fin, como una ley del desarrollo económico. El historicismo teísta comparte con estas otras formas la doctrina de que existen leyes históricas específicas susceptibles de ser descubiertas y sobre las cuales pueden basarse las predicciones relacionadas con el futuro de la humanidad. No cabe ninguna duda de que la teoría del pueblo elegido surgió de la forma tribal de vida social. El tribalismo, la asignación de una importancia suprema a la tribu, sin la cual el individuo no significa nada en absoluto, es un elemento que habremos de encontrar en mucha de la forma de la teoría historicista. Otras formas que han superado ya la etapa tribalista pueden retener todavía cierto grado de colectivismo. Así puede suceder que realcen la significación de cierto grupo colectivo, por ejemplo, una clase, sin la cual el individuo no representa nada en absoluto. Otro aspecto de la teoría del pueblo elegido es el carácter remoto de aquello que se nos presenta como fin de la historia. En efecto,
Si bien se puede llegar a describir ese fin con cierto grado de precisión, debemos recorrer un largo camino antes de alcanzarlo. Pero el camino no solo es largo, sino también tortuoso, con vueltas hacia derecha, hacia izquierda, hacia adelante, hacia atrás. En consecuencia, resulta posible acomodar convenientemente todo hecho histórico, concebible dentro del esquema de la interpretación, de tal modo, ninguna experiencia concebible puede refutarlo. Pero quienes creen en él, le suministra certeza en cuanto se refiere al resultado final de la historia humana. En el último capítulo del libro, trataremos de efectuar una crítica de la interpretación teísta de la historia, como de demostrar también que algunos de los pensadores cristianos más grandes repudiaron esa teoría por considerarla idólatra. Los ataques contra esa forma de historicismo no deben ser interpretados, por lo tanto, como un ataque a la religión. En este capítulo, la doctrina del pueblo elegido nos ha servido solo como ejemplo. Su valor como tal puede apreciarse fácilmente en el hecho de que sus principales características son compartidas por dos versiones modernas más importantes del historicismo, cuyo análisis comprenderá el cuerpo principal de esta obra. Nos referiremos a la filosofía histórica del racismo o fascismo, por una parte la derecha, y la filosofía histórica marxista, por la otra la izquierda. En lugar del pueblo elegido, el racismo nos habla de raza elegida, Kopor-Go-Bi-Neu, seleccionada como instrumento del destino y escogida como heredera final de la tierra. La filosofía histórica de Marx, a su vez, no habla ya de pueblo elegido ni de raza elegida, sino de clase elegida, el instrumento sobre el cual recae la tarea de crear la sociedad sin clases y la clase destinada a heredar la tierra. Ambas teorías basan su pronóstico histórico en una interpretación de la historia conducente al descubrimiento de cierta ley que rige su desarrollo. En el caso del racismo, se la considera una especie de ley natural. La superioridad biológica de la sangre de la raza elegida explica el curso de la historia, pretérito, presente y futuro. No se trata aquí sino de la lucha de las razas por el predominio. En el caso de la filosofía marxista de la historia, las leyes de carácter económico, toda historia debe ser interpretada como una lucha de clase por la supremacía económica. La índole historicista de estos dos movimientos confiere a nuestra investigación con carácter limitado. Más adelante a lo largo del libro, volveremos sobre ellos y tendremos ocasión de remontar su origen a la fuente común de la historia de Hegel, por lo cual habremos de ocuparnos también del examen de dicho sistema. Y puesto que Hegel sigue los pasos en varios puntos fundamentales de ciertos filósofos antiguos, será necesario examinar también las teorías de Heráclito, Platón y Aristóteles antes de retornar a las formas más modernas del historicismo. Por acá le dejamos, lean a Popper y su libro La sociedad abierta y sus enemigos. Recomendable.